Muy buenos días, Dios te bendiga. Esta es tu sección entre té y palabra y le damos gracias y gloria a nuestro Padre Celestial por este privilegio de compartir y exponernos a la palabra de Dios. Quiero compartir contigo algunos versículos bíblicos y queremos comenzar en esta mañana con Juan capítulo 8, versículo 34. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo dice: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Dios bendiga su palabra. Quiero llevar a que concienticemos acerca del pecado. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado para ti? ¿Qué es pecado según la palabra? Hoy día a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Hay mucha gente confundida, han hecho como una mezcla de las cosas y se les ha olvidado el significado del pecado. El pecado, todo aquello que te aleja de Dios, todo aquello que no le agrada a Dios, todo aquello que se va en contra de la voluntad de Dios. Dios dice: háganlo así, y tú dices: no, hagámoslo de esa manera porque yo pienso, porque yo quisiera, porque me parece. Y comenzamos a decirle a las cosas malas: eso está bien, eso no es nada. Pecado, lo que ocurrió allí en aquel lugar donde estaba Adán y Eva, aquella decisión que los hizo rebelarse en contra de Dios. Pecado te revela en contra de Dios. El pecado tiene consecuencias. El pecado te hace tornar tu mirada y darle la espalda a Dios. Y si Dios no está presente, si Dios no está en nuestra vida, comenzamos a morir eternamente. Espiritualmente comenzamos a morir. Físicamente también comenzamos a morir. El hombre fue diseñado para vivir para siempre. Pero a causa del pecado comenzamos a envejecer. Hasta que nuestro cuerpo físico tiene que morir un día. ¿Sabes qué? Mira cómo lo dice la palabra del Señor. Él nos quiere que nos convirtamos en esclavos. Él dice: el que hace pecado, esclavo es del pecado. El esclavo hace lo que dice su Señor. El pecado te dice: rebélate, aléjate de Dios, complace tus deseos físicos, complace tus deseos carnales. Olvídate de lo que dice la Biblia, olvídate de lo que dice Dios. El corazón del hombre se declina a la maldad. Si es por el pensamiento y la intelectualidad del ser humano, siempre estamos haciendo las cosas como nos parece, a nuestra manera, y nos olvidamos de la voluntad de Dios. Pero cuidado, porque podemos caminar en ese pecado continuamente y volvernos esclavos del pecado. Y el pecado, como decía hace un momento, tiene sus consecuencias. Tal vez hay personas que pueden escuchar este mensaje que dicen: yo no soy esclavo del pecado, yo me congrego todos los días. Pero estamos haciendo cosas o estás haciendo cosas que te están alejando de Dios, que te están haciendo rebelarte en contra de Dios. Mentira. Hay un sinnúmero de pecados que no vamos a entrar en detalles en esta hora. Quiero generalizarlo en como el Señor lo llama: pecado. Pecado, todo lo que te aleja de Dios. Si estás siendo esclavo de un pecado, necesitas considerar esto muy claramente, y es muy importante, que ese pecado te llevará a la muerte espiritual. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Repito, no lo digo yo, lo dice la palabra. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga
del pecado es muerte. Si peco, si me rebelo en contra de Dios, si continúo en esta conducta esclavizante, continúo y repito estas conductas de pecado y repites expones ese deseo, esas pasiones desenfrenadas, esas mentiras, y la lista de pecados es larguísima. Pero aclaramos, pecado, todo lo que te aleja de Dios, todo lo que se revela en contra de la voluntad de Dios. Y la palabra es clara en cuál es la voluntad de Dios. La palabra es clara en cómo debemos conducirnos, qué hacer y qué no hacer. Hay una esencia, hay un fundamento firme, hay unos mandamientos, hay una ley poderosa que Dios nos entregó para que nosotros andemos y vivamos en ella. No solamente eso, nos dejó el Espíritu Santo para que nos ayude en medio de nuestras debilidades. Él sabe que nuestro corazón se declina al mal continuamente. Por eso quiere ayudarte. Por eso quiere darte las herramientas para que tú venzas el pecado. Y el mismo Cristo nos demostró que aún estando en este cartucho físico, en este cuerpo, se puede vivir conectado con Dios, se puede vivir sin rebelarse en contra de la voluntad de Dios, porque Él lo demostró. Vivió Jesucristo, el Hijo de Dios, vivió entre nosotros, entregó su vida hasta el último momento. Él vivió obedeciendo a su Padre, a su palabra. En un momento dado la palabra dice que Él se hizo pecado porque se metió en este cartucho, en este pensamiento, en estos sentimientos que tú y yo tenemos, en estos 5 sentidos que son atraídos continuamente, visual, auditivamente. Continuamente a tu alrededor hay un bombardeo, una amenaza continua para que hagas las cosas a tu manera y te rebeles en contra de Dios. Dios quiere que tú medites en esto. No continúes esclavizado del pecado, porque tiene una consecuencia, y es la muerte. Dice la palabra del Señor en Romanos 6:23 también: pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay una oportunidad y un regalo de salvación. Tú dirás, ¿cómo puedo yo soltar este pecado? ¿Cómo yo puedo dejar de pecar? ¿Cómo yo puedo salir de este círculo vicioso? ¿Cómo yo puedo dejar de mentir? ¿Cómo yo puedo abandonar esto que me hace rebelarme en contra de Dios? Necesitas la ayuda del Espíritu Santo. Y para que el Espíritu Santo de Dios te llene, necesitas abrir tu corazón al Señor Jesucristo y decirle: Jesús, tú eres el dueño y Señor de mi vida. Ahora quiero que tú seas quien controle mis pensamientos. El Señor en muchos pasajes bíblicos nos habla que debemos cambiar nuestra manera de pensar y comenzar a andar como el Señor anduvo. Que a través de ese proceso, que a través de esa toma de decisiones diarias, continuas, tal vez hay algunas personas que se les hace más difícil que a otras comenzar a soltar el pecado. Y algunos están diciendo, lo voy a hacer cuando sea viejo, cuando ya tenga tal edad, cuando termine los estudios, o esperando estrategias humanas para soltar el pecado. Pero no podrás soltar el pecado sin la ayuda del Espíritu Santo. No podrás soltar el pecado hasta que Cristo venga y te limpie con su sangre y haga un nuevo comienzo, haga una nueva puerta donde tú puedas comenzar de nuevo. Ese momento, ese encuentro, esa experiencia, solamente la puedes encontrar en Cristo Jesús. No importando cuánto hayas pecado, cómo haya sido tu vida anterior, no importando el sinnúmero de cosas que hayas hecho delante de Dios, hay una oportunidad de vida eterna para ti en este momento. Ahí donde estás puedes decirle: Señor, si es cierto que tú me puedes perdonar de mis pecados, Señor Jesús, abro las puertas de mi corazón para que tú me perdones, para que tú me limpies con tu sangre preciosa. Porque la palabra dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Isaías capítulo 1, versículo 16 dice: lavaos y limpiaos,
quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Esa decisión te corresponde a ti y me corresponde a mí. Dejad de hacer lo malo. Lo demás se encarga Dios. Lo espiritual lo va a hacer Dios. Fíjate, la palabra dice que tu lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Pero un gran enemigo, ese enemigo eres tú misma, tus decisiones, tú mismo, tus acciones. ¿Qué quiero para mi vida? ¿Quiero que Dios sea el centro? ¿Quiero que el diablo sea el centro? ¿Quiero alcanzar el cielo o quiero quedarme aquí en la tierra? ¿O quiero perecer en el infierno? ¿Qué quieres tú? Hay una oportunidad delante de ti. Decide no ser más esclavo del pecado. No puedo, Cristo te ayuda. No puedo, Cristo te da las herramientas. El Espíritu de Dios te dará poder. No hay nadie que pueda vencer si no está lleno del poder y del Espíritu Santo. Si lo has experimentado y has caído otra vez en el ciclo, en la esclavitud del pecado, hoy Dios te dice, reconcíliate conmigo, hoy quiero comenzar de nuevo un trato. Vuelve al fundamento, vuelve a la palabra de Dios, vuelve a creer en mí, vuelve a la oración, vuelve al ayuno, vuelve a las herramientas. No ignoréis las maquinaciones del diablo en tu vida, no digas eso no es nada, yo soy fuerte. El diablo no me va a vencer, a mí sí que no. No. Mantente en la roca fuerte, mantente en el refugio seguro, mantente en la palabra, mantente creyendo, mantente llena del Espíritu Santo, mantente adorando porque ahí está tu libertad. Ataduras espirituales, maquinaciones del diablo, hechizos, brujerías, gente atada por el diablo. Gente batallando, gente que está en esa lucha continua con el pecado, tal vez públicamente, tal vez en silencio. Todos hemos tenido que enfrentar el pecado. Nadie que pueda escuchar este audio puede decirme, yo nunca he pecado, nunca he tenido que batallar con eso. Eso es una mentira. Todos, por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero en Cristo Jesús tenemos oportunidad de no seguir pecando, de que seamos llenos del poder del Espíritu Santo, y esto es una batalla continua. Cada día hay una oportunidad de ser vencedor. Hay una oportunidad de dar un escalón más hacia el propósito de Dios y la voluntad de Dios en libertad. En el nombre de Jesús, que sean rotas todas las cadenas en esta hora. Todo aquel que puede escuchar este mensaje y entienda que necesita trabajar con alguna situación en su vida, que reconozca que ha pecado, que está pecando y que necesita libertad. Padre, tú lo conoces, visítale. Que puedas decir conmigo ahí donde estás, Espíritu Santo, hoy yo quiero que tú me llenes. Abro las puertas de mi corazón, Jesucristo, a ti, para que tú me limpies con tu sangre, para que tú me llenes del poder de tu Espíritu Santo, para que tú escribas mi nombre en el libro de la vida, para que yo pueda ir de gloria en gloria, de poder en poder, día a día, paso a paso, en el nombre poderoso de Jesús. Libres del pecado, por Cristo Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Adelante en el Señor. Si puedes, si quieres, comparte este mensaje con al menos una persona entre tus contactos, y así también estarás evangelizando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Adelante en el Señor.